desde la UAM Iztapalapa estamos muy contentos de poder albergar esta sesión, bueno, esta mesa número 4 del seminario Riesgos y Oportunidades de la Reforma Electoral, que organiza la Cátedra Madero, que como ustedes bien saben, está patrocinada por el Instituto Nacional Electoral y también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estamos muy contentos de poder recibir la mesa, ¿no?, en nuestra universidad. Nos da mucho gusto que otras instituciones puedan visitarnos. Sabemos que a veces es complicado venir al oriente de la ciudad, pero en el oriente y precisamente en la UAM Iztapalapa tenemos prácticamente es un clúster de innovación y de ciencia y de desarrollo en el cual estamos haciendo muchas cosas, ¿no?, y sobre todo vinculadas con las temáticas sociales. Entonces, bienvenidos sean. La mesa de hoy, como ya lo mencioné, es la mesa 4 de organismos electorales y para ello contaremos con 4 presentaciones, una vía virtual y las demás en modo presencial. Paso a explicarles brevemente la logística de la participación. El tiempo de la mesa se divide en 2 rondas, en la que cada participante de manera individual tendrá 10 minutos para exponer los argumentos o ideas centrales de nuestra mesa, que les recuerdo que son organismos electorales. Luego, al terminar la intervención individual de los 10 minutos de cada participante, volveremos a dar la palabra a cada uno de ellas y ellos para que puedan, digamos, ahondar sus explicaciones y posteriormente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, doy la palabra a nuestro primer expositor, el doctor José Antonio Carrera Barroso, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. José Antonio es doctor y maestro en estudios sociales, licenciado en ciencia política por la UAM, netamente producto UAM. Es profesor investigador de tiempo parcial en esta casa de estudios y ha colaborado en programas académicos en la UAM, en la Universidad de Claustro de Tijuana, la Universidad del Pedregal y en la maestría en procesos electorales institucionales del INE. José Antonio, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días a todas y todos. Qué gusto estar aquí en este gran insumo de la cultura cívica democrática, que es la Cátedra Madero. Agradezco a Viola, a Erika por invitarme. Me congratulo mucho de estar en la misma mesa que colegas a los que respeto, admiro y sobre todo quiero mucho. Y saludos a la doctora Marcela, que está en Querétaro, no me ve, pero mando un saludo. Bueno, pues más bien, como me toca abrir este tema, vamos a contextualizar, sobre todo porque muchas estudiantes muy jóvenes. Los órganos electorales justamente son instituciones que se encargan de hacer elecciones. En algunos contextos ese órgano está sobrecargado de funciones, como es el caso de México, en donde fiscaliza, hace educación cívica, hace consultas de participación ciudadana como la revocación de mandato, presupuesto participativo, y dependiendo del contexto, este organismo puede ser o independiente, autónomo o gubernamental. Antes de la reforma que ahora nos rige, que es la de 2014, hubo una ola, después, justamente el 11 de octubre se cumplieron 32 años de la creación del IFE, y entonces, a partir de los 90, cada una de las entidades federativas, haciendo uso de su facultad soberana, instauró instituciones electorales locales. En 1968, creo que Sonora o Sinaloa ya estaba, es un outlier, ese lo dejamos a un lado, pero en la década de 1990, básicamente, como del 92 al 2002, básicamente 30 institutos electorales locales nacen. Algunos nacen siendo autónomos del gobierno, algunos no. Sin embargo, hay un ejercicio disímil. Antes de 2014, el último que se crea en Nayarit, por cierto, en 2007, en 2014, esta reforma se da cuenta de algo muy importante. Los gobernadores no había nacido todavía, había alguna en Zacatecas, Amalia, gracias. Pero en realidad eran puros hombres, y los congresos locales tenían facultad de incidencia en
en las elecciones locales, básicamente, ¿no? Nombraban consejeros y consejeras, y entonces la reforma de 2014 lo que hace es centralizar algunas de las funciones electorales locales en el INE. No digo que esté bien o que esté mal, es un dato. Entonces, hay 4 grandes facultades del INE. Asunción, es decir, asumir parcial o totalmente procesos electorales locales, atracciones de segunda función, es decir, atrae algunos asuntos para sentar precedentes, delegación, es decir, le cede a los OPLES, ahora OPLES se llaman locales, le cede algunas funciones, y nombramiento y remoción de consejeros locales. Todo este chorro que les estoy contando, por cierto, se han asumido elecciones totales, la de Puebla de 2019, parcialmente algunas pocas, se han traído pocas cosas, pero el INE no ha delegado ningún asunto. En este tiempo, el INE lo que sí ha hecho, 11 consejeros y consejeras del INE, es nombrar a los consejeros de los otros, quitando, por supuesto, intentando quitar la facultad de incidencia de los gobiernos. Eso puede ser positivo o no. Nunca ha delegado nada. Por cierto, en este momento hago una aclaración, todo lo que yo digo aquí es de título personal, luego sabrán por qué, pero bueno, es a título personal. Entonces, la reforma de 2014 concentra esas 2 tradiciones, la innovación electoral de los organismos públicos locales, pero de alguna forma le quita poder a los gobiernos, la influencia, la incidencia de los gobiernos a transitar, a incidir en las elecciones, en los procesos electorales. Entonces, ahora que estamos en vísperas, la próxima semana iniciará la discusión de una posible reforma electoral, lo que nos damos cuenta es que hay muchas propuestas que del Ejecutivo vienen, por cierto, algunas legítimas, algunas quizás no tanto, en donde se habla de reducir financiamiento de los partidos políticos, que bueno, son la única institución en este país que tiene financiamiento constitucional. Tienen pesos, ninguna otra institución. Habría que pensar también en que eso debería ser para las universidades públicas. Es la Carta Santa Claus. Hay unos que dicen vamos a reducir el tamaño del legislativo y vamos a que se elijan por listas cerradas pero no bloqueadas a los representantes y a las representantes. Eso puede ser debatible. Hay 2 propuestas que al menos desde la academia, al menos desde las personas que medianamente somos expertos y las que sí son expertas, pues no encontrado un debate. Una, desaparición de los OPL, es decir, que todas las elecciones las organice el Instituto Nacional Electoral, tanto las locales como nacionales, es decir, presidencia, diputaciones, senadurías, que ya organiza el INE, pero además gubernaturas, pero además congresos locales, pero además presidencias municipales que tienen regidurías, que tienen concejalías. Es sobrecargar a la institución electoral, pero además ignorando que la realidad que se vive en el viaducto Tlalpan 100, que es donde está el INE, la alcaldía de Tlalpan, es re distinta a lo que viven los hermanos y hermanas que viven en la Sierra de Puebla, la Sierra de Guerrero, en Chiapas, en Nuevo León. Esa es una hipercentralización. Ya existe la centralización. Eso no digo que no. Y además, otra, que las y los consejeros electorales sean electos por voto popular. Eso es un sinsentido. Y para esto me gustaría, en estos 3 minutitos que me quedan para ceder la palabra, lo que sí quiero decir es que, miren, el proceso histórico de la revolución institucional en México ha ido siendo llevado por diversas etapas. La primera, el primer momento es que en este sistema no competitivo, de partido hegemónico, pragmático, que describía Sartori en ese libro que todas y todos han leído, seguramente, pues veíamos que no había acceso a la pluralidad de voces. Eso se empieza a vencer, sobre todo después de la reforma del 77, donde ya hay una apertura, digamos, del sistema, aunque no por eso deja de ser no competitivo. En un segundo momento, después del fraude del 88, que venía arrastrando demandas de movimientos sociales, como el 68, el 71, el movimiento humano
Popular, el propio sismo del 85, que sin ser un movimiento social político, demostró que los políticos no tenían la capacidad que la ciudadanía sí tenía para organizarse y resolver cosas que los políticos no hacen. Por cierto, los políticos hoy en 2021, hace rato a mi maestro Víctor hablar con el hacer el informe país, hay un dato demoledor: 2 de cada 10 mexicanos y mexicanas confían en diputados, diputadas, senadores locales. Diputados locales, diputados federales, 2 de cada 10. Son la institución con la menor confianza posible. Institución, por cierto, que la normatividad es la cristalización del acuerdo entre los partidos políticos. Esta reforma electoral va a pasar por eso. Y después de esta viene la etapa de profesionalización. Y ahí es donde yo sí reconozco que el diagnóstico puede ser correcto por parte del Ejecutivo. Es decir, hay una elitización de funciones. El nombramiento, todo esto creo que tiene que ver con el nombramiento de autoridades electorales. El nombramiento de consejeros y consejeras es un asunto de legitimidad democrática, por lo que los procedimientos deben ser transparentes, claros, alejados en cada una de sus etapas de cuestiones que puedan tener, digamos, intereses. Luego hablaré, por cierto, de cómo se podría brindar eso desde mi perspectiva, claro. Pero no nos olvidemos, lo que quiero hablar de este momento, no nos olvidemos que el enemigo del cambio es la inercia. Hay inercias institucionales e inercias mentales. La inercia institucional es fácilmente vencida, puede ser fácilmente mitigada. La inercia mental no. Y lo que hay que quedar de acuerdo es que si bien el nombramiento de esas autoridades es parte del proceso político, la suma de parcialidades no genera imparcialidad. Ahí lo dejo por el momento. Quedaban 30 segundos. Guárdalo. Se los abonas para Gracias, José Antonio. Te guardamos esos 30 segundos para tu segunda intervención. Después de escuchar a José Antonio, Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, a todes. ¿Se escucha bien? Espero que sí. Listo. Bueno, pues buenos días a todas, a todos, a todes. Saludo con muchísimo gusto a los colegas que están allá en la UAM Iztapalapa. Desafortunadamente, pues no pude estar por allá de manera presencial, pero bueno, pues vamos a hacerle el intento de que se sienta lo menos posible la virtualidad desde acá, desde Querétaro. Bueno, agradezco muchísimo a la Cátedra Madero la invitación a participar en esta mesa, y yo en esta primera intervención me voy a centrar sobre todo en la parte de cuáles son o cuál percibo yo como la intencionalidad de esta reforma electoral. Sabemos que hay alrededor de 50 diferentes iniciativas en este momento, pero bueno, pues lo cierto es que la que estará discutiéndose sobre todo es la que ha propuesto el partido del presidente de la República. Entonces, solamente para iniciar con un poco de contexto, no sé si está la presentación, si la pueden ver por ahí, pediría que pongan la segunda lámina. La lógica de las reformas electorales, como ya mencionó en su intervención el doctor Barroso, tiene que ver o tuvo que ver sobre todo con fortalecer al árbitro, entre otras cosas. No me voy a extender mucho aquí, pero lo cierto es que las reglas que fueron fomentando la equidad en la competencia, por supuesto que permitieron la alternancia. No hubiera sido posible la alternancia sin esto. Los partidos de oposición a lo largo de décadas fueron
exigiendo reformas que el gobierno no tuvo más alternativa que ir integrando, y esto fue lo que permitió un proceso de liberalización política y posterior democratización. Y lo cierto es que cada elección presidencial representó retos distintos, sobre todo a partir de 1988, que se fueron enfrentando con las reformas electorales que surgen como resultado de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues la elección del 88, el tema del cómputo de votos, la credibilidad en los resultados, pues se atiende de alguna forma con la reforma de 1990, en la que surgen el IFE y el COFIPE. Después la elección de 1994, esta que fue legal pero no legítima, de acuerdo con el propio presidente Zedillo, por la disparidad en el acceso a los recursos, pues se va resolviendo con la reforma del 96, dándole autonomía al IFE, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la desaparición de los colegios electorales, la muy controversial elección de 2006, que da como resultado la necesidad de regular la publicidad y genera un nuevo modelo de comunicación política con tiempo gratuito en radio y televisión para partidos y candidaturas, y finalmente la reforma de 2014, a través de la cual surge el INE y los soples, y bueno, y por supuesto se transforma el Servicio Profesional Electoral del entonces IFE en un Servicio Nacional Electoral. La que sigue, por favor. Ahora, decía yo que me interesa un poco abordar aquí cuál es el planteamiento, la discusión que se tiene detrás de esta propuesta de reforma de Morena, y me parece que esta declaración que dio el coordinador de la bancada de Morena hace unos días, pues es un buen punto de partida. Dice Ignacio Mier: la reforma electoral es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación. Y yo justamente cuando escuchaba la declaración decía, bueno, pero ¿y qué proceso de transformación o hacia dónde nos estaría llevando esta transformación? Y entonces voy a plantear dos argumentos muy rápidos. En primer lugar, la siguiente, por favor. Las reformas previas a esta, hasta 2014, habían buscado pues siempre fortalecer a la democracia, y los argumentos que se esgrimen en este momento por parte de esta reforma propuesta por Morena son fortalecer a la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular, y por otro lado reducir el costo de la democracia, que hemos escuchado hasta el cansancio lo muy cara que es nuestra democracia. La que sigue, por favor. En términos del fortalecimiento de la democracia, me parece que el documento que se presenta es interesante porque argumenta, y leo textual, que esta propuesta busca fortalecer la democracia y garantizar el cumplimiento de la voluntad popular. En los últimos años, los actos de estas autoridades, por supuesto refiriéndose a las autoridades electorales, se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y el Tribunal Electoral durante el proceso de revocación de mandato. Lo cierto es que, pues bueno, este argumento creo que pues se sostiene poco, sobre todo si pensamos que de ser cierta este argumento, pues la propia alternancia en la presidencia de la República en 2018 no se hubiera dado, como tampoco se hubieran dado las múltiples alternancias en los diferentes gobiernos de los estados que hemos visto desde 2018. La que sigue, por favor. Bueno, como ya ustedes saben, y no me voy a centrar mucho en esto, esta propuesta busca suprimir al INE y crear este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, eliminar OPLEs y tribunales locales, reemplazarlos con órganos temporales y auxiliares, y por supuesto desaparecer los distritos electorales, aunque el discurso en su momento era eliminar a los terribles plurinominales, como se les ha llamado. Lo cierto es que pues en realidad a los que desaparecen son
los escaños de mayoría relativa y con ello los distritos electorales y por supuesto con ello las estructuras de las juntas locales del INE. Bueno, como ya se ha mencionado, esta idea de elegir el Consejo General del INEC y del Tribunal Electoral por elección popular. Me parece que es el elemento más delicado. Lo voy a abordar en la próxima intervención, pero lo cierto es que habría que decir que la elección directa de las y los consejeros claramente minaría la autonomía de los órganos electorales, porque los órganos electorales requieren del consenso de los partidos políticos y esta forma de elegir pues resulta cuando menos pues yo diría falaz para pensar en términos de la forma en la que debería de responder a las demandas de democracia de la ciudadanía. La que sigue, por favor. El segundo tema que se ha planteado es el altísimo costo de la democracia, que en la propia iniciativa se dice que está supuestamente justificado por su complejidad y hace una comparación que también me parece que es una falacia. Dice, en 1999 se asignó un presupuesto de 13,014 millones de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un presupuesto de 68,300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 400% en menos de 20 años. Sí, por supuesto, podemos tener claro que ese fue el incremento, pero también habría que decir, uno, que en 1999 no hubo una elección federal, que lo cierto es que en las últimas 2 décadas, cada elección federal se han incrementado las entidades con concurrencia y por ende el número de elecciones que se llevan a cabo y por supuesto se han incrementado de manera importante las funciones del Instituto Nacional Electoral a partir de su creación en el 2014, ¿no? Pasando de Instituto Federal a Instituto Nacional Electoral. La que sigue, por favor. 2 datos muy puntuales sobre lo muy caro que es nuestra democracia. ¿Cuánto nos cuestan las instituciones electorales? El presupuesto del INE de 2022 es de 14,000 millones de pesos en números cerrados. Esto representa el 0.19% del presupuesto de egresos de la Federación. Me queda claro que no es en términos del tamaño del presupuesto un tema excesivamente costoso. La que sigue, por favor. Por su parte, sí vemos cuál es el costo del financiamiento público a los partidos, que es el otro elemento que genera un costo importante. El presupuesto de 2022 fue de 11,000 millones de pesos para financiamiento público a partidos políticos, lo que representa el 0.16% del presupuesto de egresos de la Federación. El que sigue, por favor. Si vemos esta comparación, solamente con fines de definir de qué tamaño es el costo, vemos que la Secretaría de Educación Pública, de estos 7,088 billones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación, el 5.1% se va a la Secretaría de Educación Pública, el 1.5% a la defensa, el 0.9% al Tren Maya, el 11.6% al sector salud, el 48% a programas sociales y el 0.1% al INE. Creo que esto da muestra, justamente de la dimensión o del discurso, por llamarlo de alguna forma, en términos de lo muy costoso que resulta nuestro sistema electoral y sobre todo nuestra democracia a partir de esta discusión que se ha planteado. Yo lo dejaría por aquí en esta intervención para abundar en la segunda ronda. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. A continuación. Pensaría por ahí de estos 11 puntos que quiero compartir con ustedes. La larga tradición de cada sexenio, prácticamente de la excepción del 2000, de discutir la necesidad de hacer una nueva reforma electoral, una nueva arquitectura jurídica e institucional de cómo organizamos las elecciones, de cuál es el papel de la autoridad responsable de organizar esas elecciones, y también, la larga transición democrática que, seguimos discutiendo si estamos en consolidación, si seguimos en transición,
Lo cierto es que estos últimos 40 años, por lo menos, hay un avance significativo en la construcción de estas instituciones, de ese andamiaje para la transferencia pacífica del poder. Asimismo, como ya lo comentaba Juan Antonio, por ejemplo, ¿no? La reforma del 2013-2014, que ahí es donde inicia en ese sexenio una serie de procesos de recentralización, no solamente en materia electoral, si ustedes recuerdan también la reforma educativa, regresa la facultad a la federación, es decir, pareciera que las entidades no lo pudieron hacer, no había capacidades institucionales subnacionales para poder realizar estas funciones y por lo tanto la federación dijo, con permiso, yo me hago cargo de la salud, de la educación, de la seguridad y también ahora en materia electoral. Esta recentralización pues genera sus costos y beneficios, ¿no? Beneficio para las entidades, pues me lavo las manos, si algo sale mal, es culpa de la federación lo gestiona, no quiso que yo lo hiciera, pues ni modo, hágase lo que dice la federación. La otra contraparte es que también recentraliza el conflicto. En materia electoral, el conflicto no se queda en las entidades federativas o se aspira a que no se quede ahí, sino que suba al ámbito de lo federal. Ahora, asimismo, pues también este desarrollo de capacidades a partir de esta centralización de funciones, ¿no? Y que, bueno, como ya nos decía Marcela, pues en realidad no nos cuesta tanto como se dice el Instituto Nacional Electoral. Quizás podríamos decir que habría cosas en las que puede gastarse mucho mejor, pero que finalmente no es este gasto oneroso, excesivo, desbordado, que además, ojo, es un argumento que está a nivel internacional. Si miramos el vecindario acá con nuestros hermanos latinoamericanos, ahorita en la segunda vuelta electoral en Brasil, Bolsonaro dice, no, es que qué costoso es el sistema electoral brasileño, con todo y que allá pues la urna es electrónica, ¿no? No tienen como nosotros que mandar a hacer boletas especiales, resguardarlas y todo lo que implica ese costo para poder emitir un voto de manera física o impresa. El desarrollo de estas capacidades que finalmente también van de la mano con la necesidad de fortalecer procesos y mecanismos de participación ciudadana, porque los OPLES también tendrían esa función, no únicamente hacer elecciones, organizar procesos electorales ordinarios o extraordinarios, sino que en realidad también va la otra contraparte, la construcción de ciudadanía que no solamente es el día de la elección, sino a través de los distintos procesos y mecanismos de participación ciudadana, y también para que, bueno, el huésped de Palacio no se enoje porque cierta autoridad dice, pues no está en mi facultad de hacer tu consulta, pues mandata la modificación y con gusto la hago, porque hay que recordar esa otra parte importante. El sector público solo puede hacer aquello que la ley le mandata, no se puede hacer más allá de ello, entonces habría que modificarlo. Si se quiere fortalecer esos procesos de participación ciudadana, necesitamos que los OPLES tengan esa función, que tengan ese trabajo. Hay experiencias extraordinarias en el caso de la Ciudad de México, que lo vivimos hace unos meses, este recorte presupuestario a la unidad de fiscalización, que es una de las más robustas y que en materia de fiscalización, por ejemplo, se ha logrado garantizar derechos civiles y políticos, ¿no? En el caso de las mujeres, el acceso a las candidaturas, la sanción a la violencia política de género, ha tenido que ver también con la unidad de fiscalización, con esa especialización, esa capacidad y profesionalización del sistema electoral que implica tener una unidad tan especializada en ese sentido. La contraparte es decir, no es cierto, eso no sucede, son muy costosos, ahora todo es burocracia dorada. Yo no sé a qué le llaman burocracia dorada, porque verdaderamente la parte operativa, que es la que sostiene el proceso electoral, pues no es que tenga esos sueldos que de manera genérica el poder presidencial ha dicho que toda es burocracia dorada. La siguiente, que tiene que ver con la lógica entre el organizador y el árbitro electoral. Esta parte de regresar de, pues es que lo haga una sola autoridad, es más, que lo haga el Poder Judicial todo. Por algo también la larga tradición mexicana de este presidencialismo desbordado que nos costó varias décadas ir acotando, implica construir estos pesos y contrapesos que han sido los órganos electorales. En materia a nivel federal, pues específicamente el INE, y una serie de organismos constitucionales autónomos que fungen como eso, como contrapesos adicionales al propio poder, más allá de las lógicas entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, están los organismos constitucionales autónomos, porque finalmente hay una lógica y una tentativa en nuestra práctica del ejercicio del poder que está vinculada, por un lado, a la centralización y al ejercicio autoritario de esas funciones. Se habla de sobrecostos, bueno, ya nos lo ha explicado de manera más sucinta Marcela en ese sentido, ¿no? Que no cuesta tanto como se dice y que, insisto, en dado caso tendríamos que desglosar en qué se puede ahorrar, cuáles son las innovaciones, por ejemplo, que podrían facilitar disminuir los costos. Ahora, lo más costoso pues son los partidos políticos. Bueno, son instituciones de interés público
nos hemos negado a que haya participación del sector privado en el financiamiento, porque si así, con las regulaciones que hay esta tentativa de otros intereses, otras actrices y otros actores no estatales, no políticos, que quieren incidir en el proceso electoral para decir, pues, que quede la candidata o el candidato que es afín a mis intereses, a mi idea de ejercicio del poder. Lo riesgoso sería, además, que transitamos en un periodo más allá de quién gane en 24, ¿no? Porque lo que es un hecho, por lo menos en otros ámbitos de la capacidad institucional del Estado mexicano, hay un desmantelamiento sistemático. Hemos retrocedido y quien llegue en 24, no importa si es la continuidad del partido oficial u otro partido en el poder, lo cierto es que hay un deterioro de esa capacidad institucional. Hay una pérdida también de profesionalización del sector público en otros ámbitos y corremos el riesgo que eso también pase en el ámbito electoral. Ahora, si lo que queremos según esta parte es defender el voto popular, consolidar la democracia, fortalecer que la sociedad ejerza el voto, bueno, tendríamos que estar discutiendo, y a lo mejor alguna de las iniciativas lo enmarca, la segunda vuelta electoral. ¿Con qué legitimidad están llegando las personas electas a los cargos de elección? Eso tendría que ver un componente. La otra, a lo mejor el acceso de la urna electrónica, el voto electrónico. Ya sé que genera mucha desconfianza y más cuando, bueno, hay estas filtraciones de información que son 4 terabytes que le tumbaron a la defensa, pero que el presidente dice, no, eso es cosa menor, no pasa nada. En otros ha generado escándalos donde el secretario de la defensa tiene que renunciar. Acá, pues, no pasa nada, no hay sanción. ¿Qué pasaría en este caso si pudiéramos concretar una urna electrónica? Cuando uno de los competidores que siempre ha estado en el proceso electoral y que siempre cuestiona a la autoridad ha ganado con 30 millones de votos, que hay una legitimidad importante para decir, bueno, empujemos poco a poco, porque finalmente la urna electrónica podría traer un beneficio en cuanto a ahorro financiero que tanto se está pregonando, que nos cuesta muchísimo. Ahora, lo cierto es que el sistema electoral, cada reforma electoral que hemos realizado, ¿no?, desde los felices 90 hasta tiempos actuales, lo que nos habla es que finalmente las instituciones son vivas. Eso es algo fundamental también que es importante discutirlo. Las instituciones son vivas, la sociedad está en constante movimiento, en constantes cambios, transformaciones, contradicciones, y por lo tanto es deseable que también la arquitectura jurídico-institucional se adecue a las condiciones y las circunstancias de cada época. No solamente bajo la tentativa de yo pienso, yo considero y yo creo, sino que verdaderamente ahí hay un contexto en el cual nos puede establecer que hay esta necesidad de adecuar estas instituciones y estos procesos de participación ciudadana, de procesos electorales. Y por último, contemplar el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Si bien pudiera ser deseable la reforma electoral que quiere el Ejecutivo, los tiempos son demasiado justos en realidad, ¿no? Más allá de ahorita veamos el caso de la ampliación del mandato de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de 2028. No es, a pesar de que tienen mayoría en 27 congresos locales, tampoco es que esté pasando como aplanadora. A nivel de los regionalismos, con esto cierro, gracias, a nivel de los regionalismos hay una visión distinta con respecto al centro, con respecto a la federación, y presumiblemente no alcanzarían los tiempos. Quizás la alianza del PRI-MOR, ¿no?, PRI-Morena pudiera tener las condiciones para poder lanzar esa reforma electoral. La otra es que también hay que renovar en abril el Consejo General Electoral del INE. Abre otra posibilidad y otra coyuntura para la correlación de fuerzas entre los partidos políticos que están representados finalmente en el Consejo Electoral. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora damos la palabra con mucho gusto a nuestro colega del Departamento de Sociología, que es el doctor en Estudios Sociales por este estudio. También aquí el profesor investigador del Departamento de Sociología y el miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación se desarrolla en sistemas partidarios, electorales, así como también desarrolla estudios en la sociedad humana. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto luego la discusión, esta palabra, y de manera muy particular agradecer la práctica de
de Gran Estefanía, y también por el lado de coordinación de licenciatura en ciencia política, la coordinadora Rosa Aguilar. Desde luego un gusto también estar con nuestro jefe de departamento, el doctor Hernández Cordero, y compartir el espacio también con mis queridos colegas, amigas y amigos de Macerado de Egletron, ¿no? Saludos hasta Querétaro, y desde luego aquí en presencial a Mario Chávez y particularmente a José Antonio Carrera, ¿no? Entonces, hecha esta introducción de cajón, como diríamos, institucional, vamos entonces en lo que a ver si se logra proyectar la presentación que tenemos preparada para el público que nos está siguiendo en redes. Para efecto del carácter general de la presentación, la mesa se remite dentro del amplio marco de la reforma electoral que está en desarrollo, y como ya ha sido ilustrado adecuadamente por quienes me han precedido en el uso de la palabra, pues específicamente pues yo me voy a tratar de, para no repetir elementos que ya afortunadamente, insisto, fueron vertidos en las intervenciones previas, me voy a concretar a ver dónde lo que yo llamo la deformación del régimen electoral, es decir, algunos están hablando de la reforma del régimen electoral, yo digo que es la deformación del régimen electoral, porque una deformación pues muchas veces ocasiona alteraciones no deseadas o situaciones que evidentemente si no se hace la adecuada combinación y siguiendo mucho de los planteamientos que expertos de muy diversa naturaleza, como Dieter Nolen, como obviamente Giovanni Sartori, Aaron Leichardt, ¿no? Y muchos otros grandes expertos sobre la construcción y comparación de los sistemas electorales en el mundo, pues básicamente aquí sí tenemos una preocupación muy importante de que la combinación y el orden, el orden de los factores que pueden estar alterando o combinándose en un sistema político pueden dar, entonces sí, combinaciones no adecuadas, ¿no? Mi mentor en la Universidad de Notre Dame, Scott Mengary, precisamente decía que la combinación más peligrosa que tenemos en el desarrollo de un régimen político en América Latina es la combinación del presidencialismo con el sistema electoral. Es decir, multipartidismo, presidencialismo, es una combinación muy difícil de finalmente lograr que los partidos, cuando hay demasiada dispersión, cuando hay demasiados intereses, normalmente no logran consolidar un dispositivo institucional donde todos los actores se vean incluidos y donde todos los actores consideren que están adecuadamente representados. Y eso es la causa constante de las reformas electorales. Entonces, ahí hay un elemento de que si no hay una buena base de legitimidad, si no hay un buen contexto precedente, ¿no?, de diálogo y de conocimiento mutuo sobre las expectativas que tienen cada uno de los jugadores sobre la mesa, pues entonces lo que va a ocurrir muy probablemente es el veto mutuo, el bloqueo o en este caso la imposición. Y eso son las malas reformas electorales, las malas reformas que salen o de imposiciones o de vetos mutuos. Es decir, la teoría en ese sentido es bastante muy clara, la literatura en la ciencia política entonces nos ayuda mucho y eso es un poco lo que yo quería poner como preámbulo para darnos una idea de qué posible contexto y qué posible primero marco, digamos, tenemos. Es decir, tenemos una reforma que puede salir por imposición, no puede salir una reforma porque están los vetos mutuos, es decir, no pasará como lo pregona eventualmente, o lo pregonó por lo menos durante un buen rato la oposición, o sí tenemos una ventana de oportunidad donde finalmente las fuerzas políticas decidan, dentro del amplio marco de las iniciativas que tenemos sobre la mesa, que no son pocas, son más de 40 al menos, algunos dicen que si sumamos incluso otras que provienen desde tiempo anterior, pues tenemos al menos 60 iniciativas, ¿no?, que podrían estar manejándose como un marco, digamos, para ese diálogo y una resultante que solamente ahorita estaríamos hablando
en lo referente al marco constitucional. O sea, todavía nos quedaría la segunda pista de debate, que ahí es donde yo creo que el tiempo, en todo caso, también sería un mal consejero para tratar de poner cosas a la marcha, al vapor, que sería la reforma secundaria. Es decir, la reforma, la ley general de instituciones y procedimientos electorales, ¿no? Es decir, y las supresiones de todos los conjuntos de legislaciones locales que también tendrían que ser suprimidas por la desaparición misma de los soples. Es decir, entonces hay que tomar en consideración que esas discusiones se tendrían que dar también fast track en los congresos locales. Es decir, entonces vean ustedes, o sea, lo que estamos viendo como, no, pues ahí está la reforma de AMLO particularmente en ese ámbito, pues bueno, pues vean ustedes que todavía eso tiene una prolongación y esa es un poco un punto de atención que me parece hasta ahora, digo, no quiero pecar de original ni mucho menos, pero me parece que a veces, como siempre lo digo, los politólogos, como cualquier cientista social, pues aplicamos el mito de Casandra, tenemos que ver más allá de lo que la gente, el debate en la coyuntura inmediata lo ve, y nosotros tenemos que ir 3, 4, 5 pasos más adelante para entender que la coyuntura no se va a acabar, la discusión no se va a acabar con el puro planteamiento de esta reforma en los términos en que lo solicita y eventualmente logra su aprobación el presidente López Obrador y su partido y sus aliados, sino todavía les queda la segunda etapa, ¿no? Que eso implica discutir en congresos locales, y algunos congresos locales no están en manos de Morena. Entonces ahí habría inconsistencias, controversias constitucionales, donde algunos estados en plena defensa del artículo 40 constitucional que nos dice que los estados son libres y soberanos en su régimen interior en lo relativo a su gobierno. Entonces hay congresos locales que dirán, nosotros no aceptamos esa reforma y vamos a someter esto a una controversia constitucional porque no aceptamos la alteración de los congresos locales, ni el cambio en la paridad, ni el cambio en los financiamientos, no la supresión al OPLE. Es decir, finalmente ahí tenemos un terreno que va a ser entonces de suyo complicado. Y eso creo que, lamentablemente, creo que a mucha gente, o prácticamente a muchos colegas, pero sobre todo a la clase política, pues parecería ser que no han reparado en esos efectos y en esas consecuencias precisamente de lo que yo menciono. Es decir, entonces ahí hay un tema importante que yo quisiera poner sobre la mesa, ¿no? En abono a lo que ya de suyo mis colegas afortunadamente han adelantado sobre algunos ámbitos y contextos que hasta ahora la reforma en su presentación original ha manifestado. Nos vamos a adelantar unas láminas y nos vamos hasta donde, para la parte, por lo tiempo, me gustaría concretamente manifestarme sobre las propuestas que concretamente la iniciativa tiene en materia de organismos electorales, ¿no? Que es el tema central específico de nuestra mesa. ¿Nos seguimos más todavía? Sí. Para beneficio de quienes nos están siguiendo en la red. Seguimos. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, básicamente podemos concentrar el tema de los organismos electorales en 3 propuestas, o sea, se pueden condensar. La propuesta número 1 es la modificación del carácter de la autoridad administrativa pasando de INE al INEC sobre la base de combatir el gigantismo y promover la austeridad. Ya mis colegas han manifestado esto, digamos, como esta aglomeración o esta concentración o reconcentración que forma parte de este proceso de nacionalización, como bien lo describió Mario, y los elementos que ya también abonaron Marcela y José Antonio. Yo me concentraría básicamente en la idea de que efectivamente no solamente es la reconcentración de los temas de la configuración de los soples, sino, en términos de su desaparición, sino también la desaparición de los tribunales electorales estatales, número 1. Número 2, también sería un elemento de todo lo que se ha manifestado sobre la configuración o reconfiguración del ámbito de las estructuras, con la supresión de las juntas locales o la transformación de las juntas locales, tanto municipales, distritales
y las juntas locales ejecutivas a nivel estatal. Entonces, ahí hay un tema, como se puede ver, nada menor que tenemos que considerar. La segunda, pasamos a la siguiente, a la segunda lámina, es la segunda, que es, como decíamos, la desaparición de los tribunales electorales y la absorción dentro de la estructura del tribunal, que en este caso, pues aquí quizá lo que se puede asumir es que si esa pauta, ese tribunal esos tribunales que sí ciertamente termina todo litigio, termina o en las salas regionales, en la sala especializada o en la sala superior del tribunal, pues ciertamente ahí tendríamos que ver cómo estos tribunales definitivamente o tendrían que ser absorbidos por las salas regionales, pero pensando, o en todo caso, como era su diseño original, que eran instituciones de primera instancia, y no permitir que los litigios pasen a la sala superior, sino se queden en todo caso en las salas regionales. Es recuperar el sentido original que tenían los tribunales electorales estatales de ser instancias de primer nivel y solamente complementadas en segunda instancia o en instancia definitiva por las salas regionales. Eso creo que sería la única salvedad para poder hacer. Y la tercera, y con eso concluyo, la tercera observación del bloque general de las propuestas, tendría que ver precisamente con el tema del INEC, como la elección que ya también adelantaron, y que la propuesta, como dice, 4 instancias, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la Suprema Corte, harán la configuración de listas, ¿no? 20 para integrantes para el INEC, para el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y 10 para el tribunal, o sea, es decir, tendríamos 40 candidatos para el tribunal y 80 candidatos para consejeros o consejeras electorales. Dicen, paridad de género, sí, pero una cosa es la paridad de entrada y otra cosa es la paridad de salida, es decir, porque la regla no dice nada con respecto de que si los que ganan, que serían los que obtendrían la mayor cantidad de votos, no nos dice nada si se reaplicaría un principio de paridad para reacomodar estos elementos para que las 10 personas, las 7 personas que ocuparan los escaños, los espacios en el Consejo General, pues de todos modos que es un número impar, o sea que tampoco garantiza paridad de género, para acabarla de amolar, ¿no? Entonces, ese tipo de deficiencias técnicas nos revela en mucho cómo están más preocupados por darle la vuelta a vinculaciones de lealtades, ya sea con el presidente, con los ministros o con los diputados, que terminan siendo igual la misma gata pero revolcada de los partidos políticos. Entonces, en general, yo diría que estos son los elementos que de suma pues muestran, ¿no?, la inconsistencia de a veces pensar reformas sobre la marcha, sobre la coyuntura, y no ver el largo trazo, como también se señaló aquí, el largo trazo de una construcción que lleva 45 años para muchos, otras la era electoral de 1996 y por lo menos la última etapa instrumentada de 2014 a la fecha. Entonces, pues efectivamente, las reformas electorales pueden ser mecanismos de adecuación, de perfeccionamiento de nuestro sistema político, pero también pueden ser ominosas premoniciones de una mayor descomposición o al menos una mayor tergiversación y alteración de ese sistema al que supuestamente queremos remediarlo en sus males más profundos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Vamos a dar paso a nuestra segunda ronda de intervenciones, así que el micrófono a Vicente. Muchas gracias, perdón. Te digo, yo no quiero después de Víctor, porque ya dijo todo. No, a ver, bueno, se han dicho muchas cosas aquí, pero creo que puede... hay un dicho inglés, fíjense qué raro es un inglés, que es: si funciona, work it, don't fix it. Si funciona, no lo arregles. Creo que justamente haciendo una alegoría que un querido amigo en algún momento me dijo en la mesa, hay veces que podemos pensar el edificio electoral como un gran edificio que funciona, y que a lo mejor en la cúpula, en el piso 45, está tomado quizás por terroristas. No derrumbas el edificio, esta reforma lo que está proponiendo es derrumbar el edificio, y derrumbar no es hacer política. Si tenemos algo bueno, tiene que mantenerse.
debe mantenerse. Ahora bien, yo les decía hace rato que para mí lo más importante y no para mí, o sea, una de las cosas más importantes, porque yo no soy el centro del universo, es que haya autonomía de gestión, que haya organismos constitucionales autónomos que, si bien no son un poder de la Unión, porque no lo son, funcionen como un contrapeso legítimo que dé funcionalidad a cosas que están en la esfera de lo indecidible. Es decir, un gobierno no puede decidir si hay o no elecciones, las elecciones son periódicas. Un gobierno, por más bueno que sea, no puede tener otros datos, los datos los genera el INEGI, ahí están los datos, no hay otros datos. Un gobierno no puede evaluar la moneda, ahí está el Banco Central, que es autónomo, y así la CNDH, la COFES, el IFT, etcétera, etcétera. Y desafortunadamente, colegas, desafortunadamente esa autonomía que se ha gozado desde 1996, el doctor Larcón, hasta la fecha, hemos visto que sí ha tenido una especie de control, un control gubernamental. ¿Y ahora cómo es el control? A lo mejor los gobernadores y las gobernadoras y los congresos locales ya no nombran consejeros de los soples. Hoy el control es presupuestario, lo decía Mario muy bien hace rato. En la Ciudad de México está el mejor ejemplo de control presupuestal. Hubo una reforma para la ley secundaria, el gran consenso, las dos terceras partes, porque en la Ciudad de México la dinámica es distinta, es de manera simple para aprobar reformas de gran calado, pero con una reforma se quitaron no solo la unidad de fiscalización, por cierto, la unidad de fiscalización es una parte que antes de la reforma de 2014 en la Ciudad de México y en el Estado de México eran una cosa excepcional. Después de 2014, como el INE absorbió toda la fiscalización, no hace nada. Yo creo que ahí es donde a lo mejor se puede pensar en burocracias doradas. A lo mejor un titular de la unidad de fiscalización de la Ciudad de México ganaba 120,000 pesos haciendo ni el 10% de lo que hacía realmente un titular de fiscalización. Hay que repensar los diseños institucionales. Pero de repente quitas la unidad de género. No puedes quitar la unidad de género. Quitas vinculación. No puedes quitar la unidad de vinculación, sobre todo cuando hay una expansión de derechos con la ciudadanía que vive en el extranjero. ¿Qué más quitaron en la Ciudad de México? Quitaron la unidad de género, fiscalización, vinculación. Ahorita les digo cuáles otras dos quitaron. Utalabor, que se llamaba, que era la que tenía vinculación con los organismos desconcentrados de los distritos. Ese tipo de cosas que se hacen desde la víscera, no desde la verdadera evaluación institucional, son un atentado contra la autonomía. Vean lo que pasa en Colima, colegas, donde la gente del OCDE ya no está cobrando su salario. Ahí está el control, ahí está el control. Y es una respuesta, quizás también, porque desafortunadamente también, eso hay que decirlo de manera crítica, el INE no ha escuchado a las fuerzas locales y a los partidos políticos cuando se nombran a los consejeros locales. De repente, también hay que decirlo con todas sus palabras, eso que pasaba en los 32 congresos locales, ahora 11 personas deciden quién va a ser consejero y consejera. Y desafortunadamente, muchas veces los criterios de selección pueden ser cuestionables. Miren, en las elecciones, la única falta de certeza que tiene que existir es al momento de saber quién va a ser el ganador, y eso yo creo que también tiene que ser al momento de nombrar consejeros de OCDE y del INE. Y no solo eso, quizás yo diría, ahorita que decía Mario, y el doctor Larcón, estamos quizás muy cerca de que si se hiciera una reforma, cómo tendrían que organizarse la institución de manera profesional. Yo creo que el SPEN, el Servicio Profesional Electoral, podría con eso y más, ha podido con eso y más, sin embargo no es deseable, porque aparte de lo que quieren desaparecer, esto ha sido un servicio profesional, quizás el más importante servicio civil de carrera que existe en el país. Eso sí es a juicio personal, lo digo y lo puedo sostener. Entonces, quizás el diagnóstico de esta elitización por parte del Ejecutivo puede ser correcto. Sin embargo, así como el neoliberalismo no puede, la medicina que están proponiendo va a poner más grave al paciente. Va a agravar el sistema electoral.
Y eso va a atentar contra algo muy bueno que se ha construido aquí a lo largo de los años. Ahora, el modelo actual es un modelo de hipercentralización, de verdad. El INE está absorbiendo muchas facultades. Si la reforma de 2014 era tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, eso viene en el espíritu de la ley, lo que se ha visto también es que el tratamiento a los 32 OPR es el mismo. El INE no es jefe. Al contrario, una reforma tendría que ir descentralizando e ir flexibilizando funciones al ya de por sí sobrecargado Instituto Nacional Electoral. Imagínense que le pones todavía a hacer consultas ciudadanas locales, a hacer las propias elecciones locales. Eso va a explotar. No es de ninguna manera un secreto que hay gente que haciendo fisca en las oficinas del INE se ha muerto por la sobrecarga de trabajo. La gente que trabaja en el INE, asesores, asesoras, gente en unidades técnicas y direcciones ejecutivas, no tiene vida. Es cierto que los salarios son muy buenos, sí, pero yo creo que hay cosas que valen más la pena para vivir la vida. Entonces, eso hay que ir pensando otra vez, apelando al artículo 40 que decía Víctor, el doctor Alarcón, Víctor, ya no, perdóname, ya no puedo decir adelante, maestro, pero lo que hay que hacer es devolver facultades como la de fiscalización a aquellos OPLE que sí lo pueden hacer. Devolver facultades como la de voto electrónico, por ejemplo, el voto por internet en la Ciudad de México para la ciudadanía en el extranjero, era un éxito. Y se quedó frenado desde 2014 hasta 2021, perdiéndose oportunidades históricas solamente por quizás la precaución excesiva del INE por lo que puede pasar en lo local. El INE no es jefe de los otros. Eso tiene que quedar muy claro. Y ahora otra cosa para cerrar en estos 2 minutitos, más 30 segundos que me quedan. Bueno, pues hay que decir que si de verdad el partido en el gobierno es verdadero o no, hay que recordar algo. El nombramiento de consejeras y consejeros electorales tiene que provenir del pacto político, del acuerdo político, no de las urnas. Y miren, yo soy un defensor de verdad de que la gente salga a votar y se apropie de instrumentos de participación ciudadana. Pero esto sí es una facultad exclusiva de los representantes del pueblo, que es el pueblo en el eje, perdón, y las representantes del pueblo. Ahora, que el pacto político no sea un mecanismo para justificar que el poder de unos pocos esté por encima de los derechos de todos y de todas. Porque de repente lo que vemos es que de repente fulanita o menganito se postulan para ser consejeros y llegan. Y si llegan, y no digo que no sepan de la materia, son expertos y expertas, claro que sí, pero no tiene que haber certeza en eso. El pacto político, si de verdad quieres ciudadanizar y profesionalizar a las y los consejeros que ya lo están. A ver, Lorenzo y Ciro ahorita han tenido algunos traspiés atacando y defendiéndose de los embates del gobierno, y yo también me lo cuestionaría, diría, bueno, a lo mejor, si quieres tanto al INE, no me defiendas, compadre, porque lo que estás provocando es que las vidas sean más, el otro decía algo Lorenzo del terraplanismo, por ejemplo, que creen en el terraplanismo, refiriéndose a la gran popularidad que tiene el presidente. No, también mesura, ¿no? También hay que ser mesurados, pero en fin, si el verdadero consenso está ahí, si de verdad quieres ser más democrático y más ciudadano, blinda el proceso de selección, que ni un examen se filtre, que las entrevistas sean justas, que a lo mejor se abra el escrutinio público y que sean las universidades públicas de verdad en ese gran escrutinio público, los que sean el comité especializado para determinar las quintetas y al final que se determine por azar. Ahí lo dejo. Muchas gracias, José Antonio. Y ahora damos la palabra a la doctora Marcela Ávila. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya se escucha. Ok, perfecto. Bueno, después de haber hecho
un recorrido, si me ponen la penúltima lámina que dice consideraciones finales, la que sigue, ahí mero. Muchas gracias. Después de hacer un recorrido tanto mío como por parte de los colegas que me acompañan en la UAM, sobre algunas de los planteamientos centrales de esta reforma, yo quisiera utilizar estos minutos para hacer pues algunas consideraciones finales. Uno, la lógica de una reforma electoral en un Estado democrático tendría que ser sí o sí, uno, para mantener e incrementar la equidad y la certeza en las contiendas y en los resultados electorales, ¿no? Sabemos que la democracia implica certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Entonces, en primer lugar, creo que tendríamos que buscar equidad y certeza en los resultados. En segundo lugar, por supuesto que deberíamos de buscar reducir costos y hacer más eficiente la administración y la justicia electoral. Claro que, yo mencionaba en mi primera intervención, no es tan caro como nos han hecho creer, pero por supuesto coincido con los colegas que se podría hacer, ¿no? Se podrían reducir los costos, pero ¿a costa de qué? Y creo que en ese sentido yo también coincido con que explorar el voto electrónico, por supuesto que tendrá implicaciones en términos de reducir el costo, pero además un costo real, no necesariamente el decir le vamos a bajar el salario a las y los consejeros o les vamos vamos a reducir a 7 consejeros y consejeras en el INE. Eso en términos presupuestales es nada. Entonces, si vamos a pensar en reformas para reducir los costos, tendríamos que pensar en una lógica que no vulnere ni la equidad de la competencia ni la certeza en el proceso electoral. Ahora, cuando revisamos con cuidado esta propuesta de Morena, porque además hay que decirlo, el mismo día que presenta Morena la iniciativa, también la presenta el PT, o sea, también presenta su propia iniciativa el PT, y la propuesta del PT no coincide en muchos de los planteamientos que presenta la iniciativa de Morena. Entonces yo creo que también habría que preguntarnos si los aliados de Morena estarían dispuestos a acompañar esta iniciativa. Si están dispuestos a que se les reduzca o se les elimine en algunos casos el financiamiento público y muchas otras cuestiones. Entonces, creo que si pensamos en la lógica con la que inicié mi primera intervención de esta frase de Ignacio Mier de la reforma electoral es fundamental para dar continuidad al proceso de transformación, ¿a qué transformación? Una transformación que se centre en debilitar al árbitro, porque lo cierto es que lo que estamos viendo con esta propuesta de reforma es dejar un árbitro completamente a modo. Ya lo vivimos, ya lo pasamos, seguramente, quienes me acompañan en la mesa, menos José Antonio, les tocó vivir por lo menos una parte del sistema autoritario. Digo menos José Antonio porque es más joven, pero lo vimos, lo hemos estudiado, ya lo vivimos, ya sabemos lo que es que la autoridad electoral esté en manos del gobierno federal. Entonces, debilitar el árbitro, otro elemento importante, desmantelar el servicio profesional electoral. O sea, me parece gravísimo. Yo coincido con que es una de las estructuras más valiosas y del trabajo acumulado más importante que se ha hecho en este país. Imaginémonos que las elecciones las organizan estos órganos temporales que se crearan para organizar elecciones. Todo el trabajo de capacitación, de conocimiento, todo el expertise, ¿a dónde se va? ¿Cuánto nos ha costado profesionalizar al servicio electoral en este país? Estaríamos tirando a la basura todos esos años de experiencia. Por supuesto, es una reforma que estaría buscando controlar a las instituciones electorales. Y entonces ahí creo que hay que preguntarnos a quién le conviene un árbitro débil o a quién le conviene un árbitro a modo en este contexto. Yo creo que un árbitro de las características que se plantea con esta reforma claramente le conviene solamente al presidente de la República, a la persona que esté en la presidencia de la República, no solo en este momento, sino de aquí para adelante.
por supuesto que el presidente López Obrador tiene claro que tiene muchísimas posibilidades de que su movimiento se mantenga en el poder en 2024, pero ¿y si no? Y si las y los ciudadanos salen a votar por una alternativa distinta, esta propuesta electoral va a beneficiar al presidente que llegue o a la persona que ocupe la presidencia. Y entonces, yo creo que, ¿no?, incluso planteándolo desde un entorno autoritario, habría que tomarlo con mucho cuidado. Habría que pensar también qué habría hecho el PRI en su momento de haber sabido los efectos que iban a tener las reformas electorales. Por supuesto, no, las fueron tomando porque no había otra alternativa. Pero si planteamos una reforma electoral sabiendo cuáles pueden ser las posibles consecuencias y que estas consecuencias fortalecerían y concentrarían el poder del presidente de la República, creo que lo tomaríamos con más cuidado. Y pongo un elemento adicional en la mesa en términos de este fortalecimiento o de esta ventaja que tendría el presidente de la República. Se dice que las consejerías del nuevo INEC se elegirán, bueno, ya se mencionó, por voto popular. Por supuesto, el expertise, el conocimiento es irrelevante, que las personas que ocupen esos cargos sepan de qué se trata, conozcan la ley electoral, no importa. Bueno, ¿quiénes son las personas que integrarían el INEC? Si pensamos en que se van a elegir un año antes de la elección presidencial cada 6 años, entonces, y si pensamos en el entorno en el que se están desarrollando las cosas en este momento, a mí me parece que las y los candidatos propuestos por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial serían absolutamente irrelevantes. Las 7 personas que ocuparían el Consejo General del INEC serían quienes sean más populares a través de la mañanera, de los espacios de promoción que se tengan desde la Presidencia de la República. O sea, al final del día, no podemos decir que es democrático, 1, porque se elige por votación, por voto universal, y 2, porque cada uno de los poderes de la Unión tiene posibilidades de proponer a las candidaturas. O sea, creo que esas candidaturas claramente tienen nombre y apellido, porque recordemos que candidato, candidata conocida, candidato votado. Se dice que se les van a dar, bueno, no, dentro de la iniciativa se propone toda parte de brindar tiempo en medios. Pensemos cómo se hace una campaña en medios. Cada uno de las y los candidatos a ocupar uno de estos espacios en el Consejo General del INEC, con su propio celular grabará su spot y lo mandará para que se distribuya en los tiempos oficiales en radio y televisión. O sea, no solamente se trata de decir se les van a dar tiempos oficiales. Sí, se les van a dar tiempos oficiales, pero ¿en dónde se van a, ¿no? ¿En dónde, cómo se van a desarrollar esas estrategias de campaña? Creo que resulta de la mayor importancia que pensemos a dónde nos va a llevar una reforma de estas características. Dice la reforma por ahí en un apartado, las y los candidatos a ocupar estos escaños van a poder exponer su plan de trabajo. No se trata de un proyecto para gobernar un municipio o un estado o el país. O sea, el plan de trabajo en una institución electoral, creo que hay que tomarlo con mucho cuidado, y en realidad lo que necesitamos es el expertise, el conocimiento de la ley electoral, de los procesos. Por supuesto, como había mencionado en mi primera intervención, resulta fundamental el respaldo y el consenso de los partidos. Y yo terminaría con una cita de un texto que publicó Carlos Elizondo Mayer Serra hace unos días en Reforma. Él se pregunta, ¿por qué el partido más grande y fuerte, con un presidente popular, está obsesionado con debilitar al árbitro? ¿Están inseguros sobre el futuro y con poca confianza en el pueblo en cuyo nombre gobiernan? Creo que eso es algo que tenemos que debatir, que tenemos que pensar y que tenemos que reflexionar con mucho cuidado, porque lo que está en juego es la permanencia de un sistema democrático en este país. Muchísimas gracias.
problema. Al contrario. Gracias. Bueno, yo retomaría sobre todo esta parte que ya han dicho tanto Marcela como Juan Antonio, ¿no? Quizás tenemos 3 servicios civiles o profesionales de carrera extraordinarios en México. Uno es el electoral, el otro es el Servicio Exterior Mexicano, y el otro es este examen que busca asignar las residencias médicas a aquellas personas que estudian medicina. De ahí en fuera, todos los demás que hemos intentado, pues siempre le encuentran trucos, truquitos y trucotes para darle la vuelta al servicio civil de carrera. La otra es que, pese a que es un gobierno ideológicamente declarado de izquierda, ¿no? Está un tanto peleado con las universidades. De hecho, con la máxima casa de estudios no tiene ni una sola palabra de gratitud o de afecto, no se diga a la UAM, no se diga, salvo aquellas universidades que son afines a su ideología, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una brecha que no la abrimos nosotros, la abrió el poder presidencial, pero que finalmente mantiene esta postura y este discurso de la larga noche neoliberal que se terminó. Bueno, no hay más acto neoliberal que el principio de la austeridad, ¿no? De ahí les recomiendo justamente un texto de Britt Mark que se llama Austeridad, historia de una idea peligrosa. Es una medida neoliberal que pues a ultranza la ha hecho, dice que hay miles de millones de pesos ahorrados, pero pues no sabemos en dónde están esos miles de millones de pesos ahorrados, porque además es un ejercicio del poder sumamente opaco y discrecional, ¿no? Lo estamos viendo con la Fiscalía General de la República, cuando saca estos expedientes del General Cienfuegos, todos textados, es decir, hay una negativa a garantizar el acceso a la transparencia, a la información, porque la información es necesaria para los procesos de toma de decisiones. La otra, si desmantelamos el servicio profesional electoral, que como bien nos decía Juan Antonio, hay quien ha muerto en la línea, fiscalizando o haciendo ejercicios, que nos habla de la sobrecarga que tienen y que hay quien puede decir, bueno, pero solamente trabajar 1 año, 2 están tranquilamente holgados, sí, pero es un año intensísimo cuando hay un proceso electoral. También se violan derechos laborales en ese sentido, derechos humanos de personas que han logrado esa plaza. Finalmente, la medida de desaparecer el servicio profesional electoral violenta un derecho laboral, derecho ganado, derecho adquirido, que en teoría no tendría que ser regresivo, y sin embargo la medida o la propuesta del presidente es regresiva en ese contenido, ¿no? La otra es, pues que a lo mejor tendremos que partir que hay un disenso, ¿no? Que hay un gran conflicto de fondo, y sería como los franceses, el primer acuerdo es que no estamos de acuerdo, ¿no? Ya es un buen punto de partida. La segunda, que finalmente la idea de estos organismos constitucionales autónomos, que ya lo dice Juan Antonio, no son necesariamente parte del Supremo Poder Federal, pero lo cierto es que, ya lo decía también Víctor, con el diseño que tenemos de combinar presidencialismo y sistema electoral, pues de repente como que no cuaja muy bien el diseño, y hay esta constante tendencia hacia el conflicto, hacia la polarización, que obliga necesariamente a una constante renegociación de este diseño. Tenemos ejemplos clarísimos del desmantelamiento de esa capacidad institucional, ¿no? Y lo vemos en un organismo constitucional autónomo como lo es la CNDH en este caso, ¿no? Todos los organismos autónomos de derechos humanos del país se oponen a la militarización, y la CNDH dice, bueno, pues yo les digo que aquí está mi plan de paz y yo no me voy a pronunciar sobre el tema porque estoy de acuerdo en que hay una guardia con un mando militar, pese a que tiene 1.305 quejas porque la Guardia Nacional ha violado derechos humanos. Y ellos dicen que no violan derechos humanos, y ya cuando les increpa uno el dato, bueno, pero son 1.305, su antigua hermana, la Policía Federal, tenía 3.000, sí, claro, pero la Guardia tiene del 2019 a la fecha operando. Nos debería de preocupar que un organismo constitucional, que tiene que velar por los derechos humanos, que tiene que ser un contrapeso al ejercicio del poder, no se pronuncie en contra. Eso podría pasar lo mismo en la autoridad electoral, ya bien lo dice Marcela. Parece que la tentativa es debilitar al árbitro, debilitar a la autoridad electoral. Y ojo, nos costó muchísimo construir esa autoridad electoral. ¿Es perfectible? Totalmente de acuerdo. Que a veces tienen ciertas opiniones, bueno, pues son personas, son humanos, ¿no? Son perfectibles. Nadie es infalible en esta tierra hasta donde sabemos. Entonces, podemos seguir perfeccionando esas instituciones. Pero lo cierto es que también debemos de romper con esa larga tradición presidencial de la piñata, ¿no? De cada sexenio destruimos, hacemos nuestra piñata, en el 6º año la rompemos, y el que viene que haga su nueva piñata. Hay un andamiaje institucional, hay cosas que funcionan, dejémoslas. Las que sean perfectibles, modifiquémoslas. Aquellas que sean complicadas, porque hay finalmente una correlación en la distribución del poder, de la toma de decisiones, del presupuesto, bueno, sometámoslo a la negociación, para eso es la política.
porque si no tenemos una serie de decisiones desacertadas a lo largo de este sexenio que han demostrado que estas visiones unívocas, apologéticas de todo lo hecho en la era neoliberal ha sido terriblemente mal hecho. Bueno, hay falla en distribución de medicamentos, no porque no se compren, sino porque el Estado no tiene la logística para distribuir los medicamentos. Guarderías infantiles, bueno, es que eran costosas. Es cierto, había corrupción, y ojo, en la corrupción hay oferentes y demandantes de corrupción. Hay una corresponsabilidad con la ciudadanía. Y sin embargo, en este caso, el diagnóstico siempre ha sido, desde mi visión como gobierno, desde la transformación, lo que implique transformar de acuerdo a su mandato, han desmantelado cosas que sí funcionaban. Entonces, es importante, y me encanta esta parte de lo que decía Víctor, ¿no? Pues sí, parece que estamos ante una deformación institucional, que quién sabe cuál sea el riesgo. Ojo, no ahorita con Andrés Manuel. Andrés Manuel dice que se va el 24 a Tabasco o a donde ustedes gusten, pero del 24 hacia adelante, quien se quede, quien llegue. Ya tiene suficiente poder con las Fuerzas Armadas, ya con un mando institucional y legal para seguir haciendo tareas de seguridad que evidencian que no van a acatar los contrapesos de los otros poderes porque solo responden al comandante supremo, que es el poder ejecutivo. Imaginen ahora si también desmantelamos el ámbito electoral. Claro, la oposición tampoco lo ha hecho muy bien, estoy totalmente de acuerdo, pero finalmente vean lo que ha sucedido. ¿Por qué tanto golpeteo con el INE? Porque les han estado marcando ciertos límites. Esta parte de Mario Delgado convocando al voto. No, yo te llevo, súbete a la camioneta, te llevo a votar. Eso aquí en China era acarreo, pero como son ellos no se ve mal. Dicen, no estamos haciendo nada malo, los estamos llevando a votar. Bueno, podría haber ahí una cuestión para decir que estás violando el código electoral. Y sin embargo lo hicieron. Entonces, es importante comprender la importancia de este diseño institucional. Nos ha costado muchísimo, décadas, y que, insisto, más allá de la persona que sea el presidente o la presidenta en 2024, sea del partido gobernante o de la coalición de partidos de oposición, o el que salga a disputa del partido gobernante porque no le dan la candidatura, lo cierto es que hay un desmantelamiento de la capacidad institucional del Estado mexicano. Y nos va a costar prácticamente todo el sexenio que viene tratar de medio amortiguar lo que han debilitado en este sexenio, para que todavía, en materia electoral, también tengamos una regresión en ese sentido. Yo insisto, también veamos el contexto. Hay una regresión autoritaria, hay una amenaza en el mundo entero contra la democracia, claro, perfectible como todo diseño, pero finalmente hay esta amenaza de decir, el sistema electoral no funciona, son muy costosas las democracias, y hay esa amenaza de que estas visiones más desde la ultraderecha, más unívocas, más antiderechos, ganen terreno y que incluso llegue aquello que quizás en su momento ellos no desearon impulsar, pero que gracias a querer hacer las cosas desde su visión, desde este negacionismo y esta desafección al conocimiento, no se entiende de otra manera, generan una serie de diseños que acaban siendo inconvexos, que acaban siendo deficitarios al momento de gestionar y de ponerlos en la práctica. Gracias. Muchas gracias, Mario. Y ahora, para concluir esta segunda etapa de intervenciones, empezamos el micrófono a Víctor. Sí, gracias. Bueno, en esta segunda intervención volveré a aprovechar un poco ya el terreno abonado por mis colegas y yo me enfatizaría o concentraría mi comentario primero, ¿no? Es decir, tenemos un gran dilema, ¿cómo dotamos de legitimidad o una legitimidad aceptable a las autoridades electorales? Es decir, es evidente que el gobierno no les concede legitimidad. Es evidente que un sector de la ciudadanía no les concede legitimidad y por eso hay un fundamento y una demanda de reforma, con varios de los argumentos que aquí han sido manifestados, que gastan mucho, que están alejados de la ciudadanía, que no tienen una incidencia eficaz para el desarrollo, la vinculación o el entendimiento mismo de la cultura cívica y la democracia. Y en cierto sentido, bueno, cuando uno tiene ese abono, que además, pues, ciertamente, como también lo señalaba Toño, lo señalaban los colegas, pues sí, efectivamente, ninguna institución es perfecta. Nunca lo hay y nunca la habrá. Pero ¿qué es lo que sí tenemos que hacer entonces para que esa institución, que pues de alguna manera sí cubre una necesidad social, es decir, de dotar un medio ordenado para la renovación de los poderes públicos, pues cumpla con su cometido? Es decir, aquí el problema no es aplicarle una terapia de choque, ¿no? Como se decía aquí hace un ratito.
Es decir, pues a ver si aguantan los toques, ¿no? Como cuando vamos a la cantina, ¿no? Y le voy a subir el voltaje a ver cuánto aguanta, ¿no? No, si aguanta un buen, ¿eh? Sí, no, chido, ¿no? Y entonces ya, pero queda todo exhausta, todo tirado, ¿no? Entonces, si eso es lo que se pretende, ¿no? Es como llegar entonces ahora con el enfermo tirado y ahora, no, pues bueno, pues vamos a intentar levantarlo, pero pues le termino rematando, ¿no? Entonces, creo que esa falta de captación de lo que de alguna manera la institución hace o puede hacer en función de la necesidad operativa, del compromiso, de la acción que, para lo cual fue diseñada, pues ahí es donde tendríamos que comenzar parte de este análisis, primero. Segundo, como dijo Marcela, pues yo sí tengo el recorrido, por lo menos yo sí lo puedo acreditar, de que viví el México autoritario, ¿no? De joven, y puedo decir un poco cómo esta designación de autoridades electorales fue evolucionando al paso del tiempo, para que precisamente hayamos ganado la legitimidad que al menos hasta ahora pues se presupone que tiene este tipo de instancias en términos de su autonomía. Y lo voy a poner en primera persona, ¿no? Porque cuando yo quise competir para ser consejero electoral en el entonces IFE, pues yo viví los modelos, ¿no? De cómo primero se tenía que cabildear explícitamente con los partidos políticos porque no había otra forma para entrar, ¿no? Y era un cabildeo que se hacía con el presidente de la República. Es decir, el presidente, ese todavía no me tocó a mí, pero me queda muy claro que la regla era negociación de los dirigentes partidistas con el presidente de la República, y así se negoció el IFE de 90, el IFE de 94 y el IFE de 96, ¿no? O sea, negociación por fuera de cualquier tipo de ámbito transparente. Después entra el modelo que se logra instaurar, ¿no? A partir de la 96, precisamente 2003, por vez primera se negocia en las cámaras, ¿no? Se negocia, digamos, pues bajo un esquema donde pues todo el mundo llegaba con su postulación basado en un apoyo de la sociedad civil, con firmitas y una serie de cosas, llegaba uno a las coordinaciones de los partidos políticos y ahí dejabas tu expediente, ¿no? Lo básico, ¿no? Pero lo siguiente era pedir entrevistas con los coordinadores parlamentarios. Entonces, si tenías buenos conectes, pues lograbas que algunos de esos coordinadores parlamentarios te recibiera, y si tenían suerte, que te metieran en su lista de propuestas para que llegaran a la mesa de negociación de la Junta de Coordinación Política. Segundo modelo. Tercer modelo, ¿no? Bueno, dijeron, no, pues es que esto, pues ahí siempre decíamos que era como el mito de Daniel Bautista en las marchas, o sea, entras al túnel, ibas ganando y de repente salías, no, pues ya te metieron las 3 amonestaciones y salió otro ganando, ¿no? O Roberto Madrazo cortando por el camino, ¿no? O sea, en la maratón. Entonces, el que iba en primero termina en último, ¿no? Entonces, a mí me pasó eso en 2007-2008. Se hizo una pasarela de todos los aspirantes, quedo yo, la regla decía, los 10 primeros, los 15 primeros máximo, serán los que serán considerados por la Junta de Coordinación Política. Yo terminé noveno. ¿Y este cuate quién lo patrocina? ¿De dónde salió? Evaluado positivamente por todos los partidos. Por ahí pueden buscar las listas para que no digan que no miento. Pero dijeron, no, pues yo y otros que no éramos para nada en el radar de los partidos. No, pues ¿sabes qué? Es que entonces no. Hay que emplear el modelo y se fueron hasta el lugar 41. No sé por qué el 41, pero hasta ese lugar 41 salieron todos los que ellos querían realmente, ¿no? O sea, y de esos 41 se hizo un proceso, las comisiones, entonces desde ahí retomaron el proceso y entonces volvieron a repartir los espacios así. Lo repitieron en la siguiente sucesión de 2008 y nos dijeron, bueno, los que habían quedado en los primeros, de los 40 que no fueron considerados, los restantes que fueron considerados, se inscriben en automático, o sea, no tenemos que volver a meter papeles. Pero todo eso era con sociedad civil detrás. Todas las entrevistas, y voy a nada más narrar una, que me tocó y ahora ya no tengo ningún problema en decirlo porque, pues, de repente, ¿no? Uno de los vicecoordinadores parlamentarios es Augusto Santiago del PRI, pues llego, toco, amigos que me lo conectan y todo eso, pues digo, pues aquí estoy, Víctor Racón, sí, muy interesante. Salgo, ¿no? Me marcan por teléfono, la oficina del
del diputado César Augusto Santiago, que quiere ver si puede volver a la oficina. Regreso y nada más se me queda viendo el diputado, ¿no? Y me dice, es que nada más quería saber qué tan receptivo eres. O sea, para medir aparentemente el grado de lealtad y el grado de disposición a negociar. O sea, de ese tipo de episodios les estoy hablando, para darles una idea de cómo se construye la legitimidad de esto. Después, claro, viene el tercer modelo, que es el Comité Técnico de Evaluación, que pues, obviamente después de todo esto, pues ya no hubo más forma más que decir, bueno, vamos a meter ahora sí sociedad civil, pero ahora que ellos sean los que nos ayuden con los exámenes, y en ese es el modelo en el que estamos, con 2 convocatorias, ¿no? Que ya se han hecho desde ese entonces, y ahora entramos a esta propuesta, ¿no? De votación, ¿no? Pues decir, no, es que pues, vamos a despartidizar, pues lo están repartidizando peor, ¿no? Porque ahora incluso tener que meterle lana, porque si uno va a querer ser consejero, pues ¿quién me va a patrocinar? ¿Cómo me van a patrocinar? ¿Quién me va a dar el aval? ¿Tengo que hacer la pasarela en la Corte o en bueno, en este caso en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores o con el presidente mismo? Y los que quieran ser magistrados en la Corte, y de todos modos también pueden, los magistrados también podrán postular para gente del INEC. Entonces, pues vean ustedes, o sea, lo que supuestamente quieren transparentar, pues lo están pervirtiendo más. Por eso le digo, es aplicarle la tarea de choque al asunto. Y eso es una muestra, ¿no? De cómo, entonces, en vez de avanzar, pues estamos pervirtiendo más el modelo. Y entonces esa legitimidad a la que pretendemos llegar con un sistema electoral robusto, profesional, sin ningún tipo de condicionamientos, pues vean ustedes, o sea, es un poco una evidencia, y ahorita puse un poco un testimonio en primera persona para darles un poco esa perspectiva. O sea, en este caso, pues creo que realmente, pues si tenemos que pensar, e incluso con eso cierro, para recomendarles una excelente lectura, si se tienen algo de el fin de semana, pues léanse Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, ¿no? Y esos recuerdos del porvenir donde el dictador, el jefe político del pueblo, etcétera, cuando llega el individuo que quiere promover los cambios, pues finalmente se encuentra con una sociedad descompuesta a la que de tratar de ayudarla o tratar de mejorarla con sus propuestas, pues debería por lo menos en ese sentido conocerla mejor, involucrarse de mejor manera con esos actores y ayudar a que en todo caso esos actores por sí mismos puedan ir encontrando ese camino que los lleve precisamente a la emancipación, ¿no? Como era precisamente el pueblo en donde estaba situada la novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Quiero agradecer a la y los ponentes por estas sugerentes ideas, ¿no? Sobre nuestra realidad nacional. Y ahora vamos a dar paso a las preguntas del público aquí presente, creo que también el público virtual. Así que si alguien tiene, por ahí ya veo una mano levantada, entonces se pueden ayudar con el tema del micrófono, por favor. Que sean preguntas, por favor, breves, porque tenemos poco tiempo y así damos posibilidad a que todos participen. Buenas tardes. Bueno, pues de manera. ¿Así me escucha mejor? Bueno, de manera muy breve hago mi pregunta. Y es que, bueno, pues que nada, solamente digo que la democracia no finaliza con el solo hecho de ir a votar. Y por eso es que quiero hacer esta pregunta. Indirectamente, la reforma electoral va a terminar afectando no solamente a la representación, a la democracia representativa. El Instituto Electoral y también los OPLES, también, incluso en nuestra ciudad, también están encargados de alguna manera de intervenir en los procesos de la democracia directa y en nuestra ciudad de la democracia participativa. Yo tengo esta duda. Hay que ponernos a pensar qué va a pasar con esto, o ni siquiera es necesario de momento poner sobre la mesa. Recordemos que al menos aquí en la Ciudad de México hay consultas, hay plebiscitos, hay fiscalización ciudadana, hay presupuesto participativo, y de alguna forma la reforma electoral va a terminar afectando aún más en la cuestión de no solamente la democracia representativa.
sino más elementos. Entonces, de manera breve, ese es mi... buenas tardes. La pregunta es, ¿de qué manera el debilitamiento de la élite, en este caso de las instituciones, fortalece la llegada de fenómenos como outsiders de la política, estas figuras que se encargan de poner en riesgo a la democracia y sobre todo desmantelar a los pilares de la democracia establecidos en instituciones, en valores, etcétera? ¿De qué manera esto es una medida que pone en riesgo a corto, mediano o largo plazo dentro de las instituciones? Buenas tardes. Primeramente quisiera agradecerle por la práctica proveniente del área de física y me atrapó la clase. Mi pregunta sería, si en dado caso esta nueva reforma llegase a hacer, ustedes le tendrían que hacer esa reforma, o cómo tendría que ser para que se mejorara y no cayera en ese sentido de que va para ganar. ¿No? O sea, ¿qué se tendría que hacer en esta reforma para que funcionara bien y no cayese en malas cosas? Gracias. Bueno, mi pregunta va más referente hacia las elecciones de los consejeros, si en dado caso pasa, sería una forma como elección de partido político o de candidatos de partidos políticos con campaña electoral y todo ese proceso. Buenos días. Creo que la respuesta es un poco obvia, mi pregunta, pero no sé si la quisiera hacer, ¿no? ¿Cuál es el riesgo en este campo de las instituciones electorales no se atravesase un tema de género? O sea, creo que es una pregunta que tiene una respuesta compleja pero sencilla, pero me gustaría que desde sus puntos de vista de expertise nos dieran un poco una panorama, ¿no? Que es urgente. Muchas gracias. Muchas gracias por su entusiasta participación. Vamos a darle 3 minutos, entre 2 y 3 minutos a cada integrante. Si quieren, invertimos el orden para que sea justo. ¿Estamos, Víctor? Sí, gracias. Pues sí, muy panorámicamente. ¿Cómo hacer para que una reforma pudiera cumplir con su cometido? ¿No? Creo que ahorita sería la pregunta por la que yo me permitiría pues, entrar. Primero, o sea, cuando tú quieres que alguien haga algo y estudias física, pues en este caso, pues primero tendrías que diagnosticar junto con tu paciente, ¿no? Pues realmente cómo se siente y qué estaría dispuesto a hacer, no qué no estaría dispuesto a hacer, ¿no? Entonces, el INE tiene muchos libros blancos. Los libros blancos son ejercicios de autodiagnóstico, donde regularmente la institución dice qué es lo que le hace falta, por qué le hace falta y qué es lo que necesita para mejorar en su proceso. Es decir, o sea, hay suficiente material de autodiagnóstico para, desde ahí, incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que esto sería, digamos, para mí el punto de partida. Primero, conocer a tu paciente, pues, ¿no? O sea, los diputados y senadores realmente no conocen al INE, no conocen las instituciones electorales, con todo respeto, ¿no? Y sin respeto también, ¿no? Pero el tema es que, pues, primero diagnostico, y si yo puedo, digamos, dialogar en igualdad de circunstancias con ese actor, o sea, incluso si yo te quiero cambiar de dieta, que eso es un ejemplo que ya muchos me conocen, digo, la sociedad mexicana es una sociedad diabética, consume alimento chatarro, ¿no? Política chatarra, políticos chatarros, etcétera, etcétera. Entonces, ayúdalo a consumir mejor, o sea, pero negocia con tu paciente qué tipo de alimentos te pueden funcionar, cómo le puedes ayudar a que adquiera una disciplina presupuestal, hacendaria, etcétera. Hace algún tiempo se habló incluso del llamado presupuesto cero, ¿no? El presupuesto cero implica una reingeniería, es decir, incluso se manejó para el país en el periodo de Peña Nieto, la idea de que vamos a reinventar todo el gasto público, siguiendo incluso las tesis de reinvención del gobierno que estuvieron muy presentes en la década de los 90 con Clinton, ¿no? Que ahí entró el paradigma de Osborne, y no me acuerdo de Kellogg y Osborne, que se planteaban eso, es decir, te tengo que ayudar a optimizar de mejor manera. Eso implica mayor legitimidad, mayor consenso, ¿no?
y no solamente la lectura imaginaria que tienen los propios partidos, no solamente el del presidente, sino la clase política, sobre lo que quieren como árbitro electoral. Entonces, si no escuchan al árbitro electoral decirles, bueno, oigan, pues yo reconozco y puedo ser autocrítico, y esos informes blancos, libros blancos, tienen mucho de autocrítica o muchas áreas de oportunidad, pues yo comenzaría por ahí, ¿no? Para que de alguna manera, y lamentablemente no me puedo pronunciar por las otras lecturas, preguntas, perdón, que se hicieron, pero yo creo que por ahí podríamos un poco pensar, ¿no? Es decir, cómo ayudar a que incluso la percepción pública del INE sea recuperable en función del mismo tipo de información, el mismo tipo de estrategia de comunicación y de consumo que actualmente proporcionan los medios acerca de la institución. Gracias. Bueno, yo creo que por un lado, en la parte de participación ciudadana, ¿no?, de la democracia participativa, implicaría justamente, iría de la mano con la otra, de, bueno, cómo hacer que funcione esta reforma electoral. Uno, como bien lo dice Víctor, ya hay insumos para hacer el diagnóstico, hay que escuchar a todas las partes, pero también yo creo que es el espacio donde se podría fortalecer que los OPLES se hagan cargo de esos ejercicios de participación ciudadana, de participación en lo local, ¿no?, las consultas, y evitar que se pervierta esa figura como se ha pervertido a lo largo de este sexenio, porque el problema no es solamente consultar, sino cómo convocas a la consulta, ¿no? Incluso aquella que se hizo con los pueblos originarios para el Tren Maya, ni siquiera acató lo que el convenio 169 de la OIT establece, y por lo tanto acaba pervirtiendo la consulta como un ejercicio de participación ciudadana. Ahora, si bien existen estos instrumentos en la Ciudad de México, podemos ver que el porcentaje de participación en el presupuesto participativo no alcanza ni el 10% en cada ejercicio. Verdaderamente a la gente no le ha interesado participar. Habría que preguntarnos desde este lado o a la autoridad, bueno, ¿cómo haces para que la gente verdaderamente se incentive a participar en esos procesos? La otra, pues el riesgo también es ese, ¿no? Que estos outsiders, ¿no?, puedan llegar, ¿no? Por eso también en nuestros vecinos del norte andan haciendo todos los andamiajes jurídicos para evitar que Trump pueda volver a ser candidato, ya que puso en riesgo ese diseño y dijeron, bueno, o le cerramos el paso o puede entrar, ¿no? En el sur, con Brasil, lo estamos viendo igual, ¿no? Con el tema entre Lula y Bolsonaro, bueno, uno ya está intentando descarrilar el andamiaje electoral brasileño, diciendo que es corrupto, que hay fraude, que etc., ¿no? Los mismos argumentos que en otros momentos hemos escuchado. Ahora, sobre la elección de las personas que van a ocupar las consejerías, bueno, solo recordar que una sola vez este país ha intentado que se eligieran a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a la Constitución de 1857, y que nunca se llevó a cabo, por cierto, ¿no? Porque además pues, estuvimos 10 años en guerra entre la guerra de reforma, la intervención, la instauración del imperio, ya que se pudo llevar a cabo, a la gente no le importó, o incluso hubo una serie de triquiñuelas para poder dejar a quienes querían en el Poder Judicial. Entonces, en realidad creo que el tema sigue siendo también la transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Construir corresponsabilidades, porque finalmente esto que enunciaba muy bien, con esto cierro, el secretario de Gobernación, ¿no?, de la ciudadana que lo increpa de no confío en usted, pues yo tampoco confío en usted. Bueno, pues partamos desde ahí, hay desconfianza mutua. Y a partir de ello sentémonos, desconfías y desconfío, pongamos las dos mesas sobre la mesa y a partir de ello construir consensos, porque política finalmente implica eso, consensos y disensos que podamos dirimir en esas autoridades electorales. Doctora. Adelante, doctora. Gracias. Híjole, bueno, hay muchas cosas que plantear, pero me voy a ir nada más muy rápido a dos temas. Uno, sobre el tema de la democracia participativa. Dice por ahí Sartori que la participación implica ponerse en movimiento por sí mismo, no ser puesto en movimiento por terceros. Es decir, la participación no es igual a movilización. Y en este sentido, una de las críticas que plantea para la democracia participativa es que dice que en la medida en la que, que la eficacia de mi participación es inversamente proporcional al número de participantes. Entonces,
Si son muchas las personas que participan, pues cada vez mi opinión cuenta menos y entonces estaríamos regresando más o menos a la misma problemática de la democracia representativa. Es decir, unos solo son quienes toman las decisiones, el tema es cómo se toman. Yo creo que por supuesto que se tienen que pulir y se tienen que mejorar los ejercicios de democracia participativa. Yo coincido que tienen que ser más en espacios locales, porque creo que Sartori tiene razón en términos de que el denominador es importante. Y si no, mi participación se da, soy yo y participan 90 millones de personas, entonces pues mi voz creo que vale incluso menos que en una democracia representativa, y además creo que también corremos el riesgo de que esa movilización sea, o de que esa participación sea más bien una movilización. Entonces yo creo que, digo, cerrando, hay que tener claro que se requieren mecanismos puntuales de democracia participativa, pero que hay que tener claro para qué sirven, porque no sirven en todos los casos, porque no sirven para todas las cosas y, bueno, fundamentalmente sirven en espacios ¿no? donde hay una mayor cercanía con la ciudadanía. Ahora, el tema de las reformas, ¿en qué tanto se pone en riesgo? Yo creo que, pues de nuevo tendríamos que recurrir un poco a lo que dice nuestra historia. Y lo cierto es que las reformas electorales de gran calado en este país siempre se han hecho después de la elección presidencial, es decir, después de esta evaluación, como decía Víctor, ¿no? de los errores de las, no solamente en el libro blanco, sino de las experiencias en general de lo que se ha vivido en una elección. Se ve qué elementos hay que reformar o se requieren reformar por diversas razones, y entonces esta reforma se pone a prueba en la elección intermedia para que en la siguiente elección presidencial se puedan corregir errores o no. En nuestra historia hay dos casos de elecciones, de reformas electorales que se han dado en momentos distintos a después de la elección presidencial. La de 1986, que atendía las demandas de la oposición por una integración del Congreso más proporcional, y lo cierto es que al final las decisiones que se tomaron ahí fueron uno de los elementos que pues detonaron en la crisis de 1988. Y en segundo lugar, la reforma de 1994, que esa pues fue en un contexto de ¿no? en una situación en la que el país estaba pues con el levantamiento zapatista, etcétera, y que se requerían tener ciertos elementos para maniobrar. Creo que una reforma electoral en este momento no es deseable bajo ninguna circunstancia, y bueno, y esta reforma menos, pero creo que en general no es deseable una reforma en este momento, y tengo la impresión de que el plantearla en este momento más bien nos está haciendo discutir los temas cuando hay otros temas que tendríamos que estar discutiendo, porque yo no veo la posibilidad de que una reforma de estas características logre pues pasar la prueba de las cámaras, porque al final del día, como mencionaba en mi primera intervención, ni siquiera a los propios aliados de Morena les conviene aprobar una reforma en estos términos. Bueno, pues para dar agilidad a esto, muchas gracias. Rapidísimo. Precisamente con la 1, que tiene que ver con la que hizo la colega, de la selección de consejerías, cómo cambiaría el modelo de comunicación política, y quizás tiene que ver con el involucramiento de los aires. Yo lo resumiría en una frase. Si se hace campaña para ser consejero electoral o consejero electoral, me encantaría ser amigo de Mariana Rodríguez, ¿no? O sea, independientemente de los medios de comunicación donde el mensaje pase, o mis alumnos y alumnas TikTokers, que son buenísimos y buenísimas, porque las redes no están reguladas, si es por voto popular. Y les voy a poner un ejemplo todavía mejor. Yo creo que una de las personas que más saben de este tema en este país es Víctor. Pero
hacer campaña permitiría que un Samuel García pudiera ser consejero. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque no se su popularidad, de sapiencia, de tener la piel gruesa en el Consejo General, sí hay que tenerlo. Y la otra es la pregunta de género, colega. Mira, yo creo que esta reforma, desafortunadamente, aquí está el experto en género, que es Erika Granados, esta iniciativa de reforma, desafortunadamente, no está tocando temas que lastiman, que nos lastiman a los seres humanos. No habla de voto de los mexicanos residentes en el extranjero, no habla de expansión del sufragio a grupos históricamente discriminados. La reforma de la paridad en 2019 llegó 5 años después que la reforma electoral. Y perdón, puede ser algo muy inelegante, pero en eso el INE se ha encargado hasta de legislar. Y eso es gracias a consejeros y más consejeras que se han dado la tarea de hacer lineamientos para que haya representación de mujeres paritaria, vertical y horizontal, que los techos de cemento, de billetes, de cristal se venzan, que los afrodescendientes y las afrodescendientes juventudes migrantes tengan representación. Eso tiene un nombre, se llama la consejera Dania Ravelo. Gracias al ímpetu que ha tenido frente a los otros 10, frente a los otros 10, ha sido ese impulso. Y lo peor aún, con esto cierro, elecciones en Coahuila, reforma electoral en Coahuila, se acabó la paridad. La semana pasada, búsquenlo. Es un privilegio estar en esta casa a la Cámara. Muchas gracias a todas, a todos por su asistencia, también a los ponentes, porque ha sido una mesa interesantísima que nos deja un montón de preguntas, preocupaciones y reflexiones en torno a la democracia de nuestro país, nuestro sistema político. Entonces ha sido una mesa fundamental y también quiero decir que la UAM Iztapalapa, el Departamento de Sociología, la Coordinación de Ciencia Política, está agradecido, ¿no?, con la Cátedra Madero, que la UAM es sede, ¿no?, de este seminario, y les queremos decir que es su casa, las puertas están abiertas y como también quieran volver, aquí los esperamos con todo gusto y podemos colaborar y queremos colaborar con ustedes. El último anuncio es que los invitamos a la mesa 5 de este seminario. La mesa 5 es sobre voto electrónico y la mesa 6 es sobre campañas políticas, y las cuales se llevarán a cabo el día 28 de octubre a las 13 y 17 horas respectivamente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Muchas gracias.